At only 21 months old in August of 1971, Melissa Highsmith was taken from her family in Fort Worth, Texas. Just a few weeks ago, the National Center for Missing and Exploited Children received a tip on September 9th claiming someone spotted her on Daniel Island. I feel like it's a 50-50 shot. My sister's either in Charleston or she's not. Those are the only two options we have. Well, I'll take the optimistic point of view. And so if my sister is here, we're going to do everything we can and fight like hell to try to find her. Melissa would now be 52 years old and has a birthmark on her upper back area. Her family says she most likely does not know that she was kidnapped. I would like her at least to know that, just like my son said, that she has a family and that we would like to be part of her life. We'd like her to be part of our life if we find her. Her brother started the Finding Melissa Highsmith Facebook page in 2018 and has a direct message to her. We just want to say you have, we just want to say that you have family that love you and that we've never stopped looking and that we just want to be part of your life and just we want to see your children, your grandchildren. We just want to be part of your life. The family is holding a vigil tomorrow night at 6:30 at Daniel Island Waterfront Park to bring more awareness to the community. Al ingresar a Bakhmut, se necesita velocidad. Estamos conduciendo directo hacia uno de los sitios más peligrosos de una Ucrania desgarrada por la guerra, con una médica de combate que se hace llamar Katrusia. Bakhmut está casi constantemente bajo ataque de los rusos. Nuestro vehículo ni siquiera se ha detenido por completo cuando el primer proyectil cae cerca. La médica se detiene. Tenemos que buscar resguardo lo mejor que podamos. Estamos esperando aquí a que cesen los disparos. Aquí estamos poniéndonos a cubierto porque acaba de llegar fuego de artillería. Vamos a aguardar y esperar que no haya impactos cerca de nosotros. Estamos siendo testigos de un bombardeo de artillería rusa. El fotoperiodista Richard Harlow registra varios de los proyectiles que pasan cerca de nuestras cabezas. Katrusia dice que los efectivos ucranianos se enfrentan a este tipo de bombardeo varias veces por día. Los ataques de artillería son diarios, así que aquí nunca hay tranquilidad. Otras partes de la ciudad reciben impactos muchas veces al día. Hay veces que varios morteros impactan durante el mismo minuto. Aquí mataron al marido de Katrusia hace 1 mes y medio. A pesar de que las fuerzas ucranianas han ganado terreno frente a los rusos en muchos lugares, en Bakhmut las cosas son diferentes. Kiev está tratando de consolidar sus posiciones, pero reconoce que los rusos tienen más artillería y están utilizando combatientes experimentados de la empresa militar privada Wagner. Aún así, incluso inmovilizada con artillería, volando sobre ella, Katrusia dice que su confianza no se ha visto afectada. Por supuesto que ganaremos, pero el precio de la victoria será enorme. Por desgracia, todos los días mueren civiles y hay muchos soldados muertos y heridos en todas las filas. Los combates han destruido gran parte de esta ciudad y han dejado traumatizada a la poca gente que queda. Pero Sergei ni siquiera se pone a cubierto cuando la artillería impacta en las cercanías. Le pregunto si tiene miedo. ¿Miedo de qué? Todo estará bien, hombre. Todo estará bien. Un alto en el bombardeo nos permite salir mientras los tanques ucranianos ruedan en dirección contraria. Intentan defender esta ciudad clave de las fuerzas de Vladimir Putin. From the outside of Dallas Methodist Hospital, life looks to be operating as normal, but hearts are broken inside. It's frightening. I mean, you really didn't talk to anybody about what happened. We had seen it on the news.
Every night at 6 o'clock, Bill Betson brings his friend ice cream at the hospital, but walking up Sunday night felt different. To find out 2 people died and to find out that one of them was a social worker, I mean, that hits me at home because I'm a social worker. A social worker and a nurse were shot and killed on the 4th floor near the labor and delivery area. 30-year-old Nestor Hernandez faces capital murder charges. You never know what you're going to walk into. But I mean, this was tragic. While authorities haven't released the names of the hospital workers killed, a fellow nurse did tell us about her friend who died yesterday. As, quote, she was a great caring nurse who loved her job. She loved her daughters and her grandbabies. She recently renovated her house and was looking forward to retirement. We also talked to people about the violence inside of a place meant to save lives. Texas has a problem with guns. Everybody on the street can have a gun. After Saturday's shooting, Methodist Hospital says they will have more security on campus and active shooter training for all staff. This is a good place, but even at good places, things like this can happen, and that's the tragedy. En las calles de Danlí, ciudad de Honduras fronteriza con Nicaragua, ubicada al oriente de Tegucigalpa, es común ver ahora a ciudadanos de Venezuela vendiendo dulces en las calles. Andy Balzán asegura que lo hacen para obtener dinero para sobrevivir y ahorrar algo para iniciar el viaje de regreso a su país de origen, ya que no quieren seguir el camino al norte por las restricciones impuestas por Estados Unidos a los inmigrantes indocumentados. Pero yo ya hasta aquí llegué. Hasta Honduras, de aquí para atrás. Ya no sigo para adelante. ¿No sigue el camino a Estados Unidos? No, ya mi camino, ya Dios me dijo que era hasta aquí llegué. Pero otros venezolanos, como David Morillo, aseguran que pese a las restricciones impuestas por el gobierno del presidente John Biden, seguirán su ruta migratoria irregular hacia Estados Unidos. Claro, no, yo sí voy a continuar, patrón, porque tengo mi hija y yo vine para acá por mi mamá y mis hijos. Y mi hermano, que gracias a Dios está conmigo acá y está conmigo para ir para abajo y yo voy para arriba, patrón. Según Lidia Rodríguez, delegada de la Comisión Permanente de Contingencias del Gobierno para ayudar al migrante, diariamente llegan a Honduras unas 1.500 personas a la ruta irregular hacia Estados Unidos, en su mayoría procedentes de Venezuela. La Organización Internacional para las Migraciones y el Gobierno de Honduras han creado un programa de retorno voluntario para estos migrantes que decidan regresar a sus países. OIM coordina el traslado de ellos y les paga el vuelo hasta su país de origen. Es un vuelo comercial. Exacto, y gratuito, o sea, ellos no pagan absolutamente nada, lo que es la organización cubre con todos los gastos. Hasta ahorita, del lunes 17 a hoy a la fecha, van 70 personas. Y ahorita han retornado, ya se fueron 3 colombianos que pidieron su retorno. Según estadísticas del Instituto Nacional de Migración de Honduras, desde el inicio de 2022 al 19 de octubre, han ingresado a Honduras de manera irregular 129.222 personas de diversos países. De ellos, 46.648 son venezolanos. With scenes of school walkouts, contentious school board meetings, excuse me, along with plans to roll back accommodations for transgender students, and recently, Spotsylvania school board members accusing parents of cyberbullying. We need to do something now. Some families have started to weigh their options when it comes to schooling. I wish we had investigated it sooner. Kendall Tedesco's family tried public and private schools, but say bullying that started years ago because she's part of the LGBTQIA+ community was just too much. From my memory, mostly verbal, but there were some physical threats. I hate to use the phrase, but we had a boys will be boys sort of a moment, unfortunately. Feeling like the system was failing to keep Kendall safe, they turned to the Virginia Virtual Academy, online learning with a curriculum that follows state guidelines. We go with the free option. It's a public school. It's a Virginia public school. They have partnered with 1,000 school districts and charter schools across the country. We live in a tense, politically divided time, and oftentimes children end up unwitting victims of adult challenges. We don't get into the political fight of it. We're trying to educate children, and I think that should be the main focus. So far, it's been a good fit for 14-year-old Kendall, who is now an 8th grader taking honors classes
and is now a member of the National Junior Honor Society. It is an option that is not for everybody, but frankly, it should be available for anybody. Not running away from a problem, but looking for an environment where Kendall could be successful and recognizing that that's not the same for every child. La historia de Alison Avendaño deja boquiabierto al que la escucha. Ella es una niña que a sus 10 años de edad ya tiene una empresa de marketing digital donde capacita sobre negocios a niños y adultos de diferentes partes del mundo. Mi proyecto se llama Digital School y es una escuela digital de emprendimiento para niños hecha por niños, donde se enseña a niños de 6 a 14 años cómo convertir ideas, sueños o talentos en emprendimientos con propósito. Pero más sorpresa da enterarse que el 10% de sus ganancias se van directamente para una fundación de niños con VIH y abandonados en el municipio de Envigado. Su mayor ambición es ayudar a otros. Dona parte de sus ganancias a esta obra. Nosotros nos dedicamos a hacer felices a niños que viven con el virus del VIH. No es solamente el dinero que ella dona, que es muy bonito ese gesto, sino que es ella como ser humano. Me encanta poder ayudar a otros niños que estén en condiciones de vulnerabilidad porque es importante, ya que es parte de mi propósito. Yo tengo el movimiento UNVP, que es impactar a 1 millón de personas. A punta de estudio y esfuerzo se hizo. Como si fuera poco, ya sabe inglés. Desde hace un año ha capacitado a empresas de comidas, ropa y accesorios. En la parte de redes sociales se enseña más que todo a cómo crear contenido, cómo crear este contenido, con qué textos persuasivos poder hacerlo. Y a partir de esto se empieza a subir este contenido en redes sociales. Cuenta con todos los papeles, cámara y comercio y demás. Su cuarto es un pequeño laboratorio creativo. Con ayuda de unos cuantos elementos tecnológicos, se conecta con lo que para algunos parece imposible a su edad. Para poder acelerar mi proceso en inglés y a partir de este proceso poder expandirnos al mercado de Estados Unidos y Europa. No se sabe cómo le cabe tanta información en la cabeza, pero al parecer está abriendo más campito porque quiere llegar aún más lejos. Fue catalogada como la primera niña empresaria en redes sociales en el mundo y a mucho honor es Made in Colombia. ¿Cómo transformar una idea en un emprendimiento con propósito? Gracias a esa iniciativa soy la primera niña infoproductora en el mundo. An alarming snapshot of learning loss from the pandemic. New test results from the nation's report card show in most states, 4th and 8th graders are falling behind in reading and math. The math scores are historic, the worst decline ever recorded, with roughly 25% of 4th graders and 38% of 8th graders performing below the basic level, the lowest of the 3 achievement levels for the test. Students who were already struggling in school showed the most dramatic drop-off. Secretary of Education Miguel Cardona calling the results appalling and unacceptable. They were isolated for 1.5 to 2 years. That's a huge, huge problem. Michelle Burke is an 8th grade teacher on Long Island and has a daughter in 8th grade. My daughter is struggling in math exponentially. A lot of the things that we're seeing emotionally, behaviorally, are putting a huge strain on what you're seeing in the classroom. Huge strain. The findings come more than a month after similar results showing math and reading scores for 9-year-olds fell by a level not seen in decades. The federal government is pumping billions in relief funds into districts, requiring them to spend at least 20% on learning loss. Schools nationwide have been trying to hire more staff, but with teacher burnout and fewer new teachers, many schools face a teacher shortage, especially in rural areas and those with more low-income families and students of color. Good afternoon. IDs, please. At Casa Grande Union High School in Arizona, some classes have more than 70 students, and in other rooms, para-educators are teaching lessons prepared by a certified teacher.
I think of myself, I struggled with math, and if I was sitting in that classroom, I needed help, I had questions, I need somebody to break it down a different way. If there's nobody who has the content knowledge to do that, I'm going to shut down, and I'm thinking many of our students might be shutting down as well. Okay, last couple seconds. Queremos extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes de Telaruba para que sigan bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero, que transmitimos de lunes a viernes en nuestros 3 diferentes horarios. A las 6:30 nuestra premier, tendremos nuestra repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde con las mejores noticias locales, internacionales, todos los sucesos que les dan la vuelta al mundo, noticias de virales, noticias de farándula y muchísimo más. Así que todos los días tenemos una cita aquí en Primera Plana con Alejandra Forero. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Tele Aruba. Telaruba junto Cubo. Just download the app. Lanzarote es un punto caliente de biodiversidad de cetáceos, pero cuando el nivel del mar se haya hecho con nuestras playas, las que queden estarán así, con varamientos masivos de mamíferos, de tortugas y de invertebrados. El motivo de su muerte, deshidratación o pulmones aplastados, pero los causantes, los seres humanos. El planeta es un lugar habitable gracias a los océanos, pero con la contaminación y la pesca sin control hemos llevado al mar a esta espiral mortal. Más del 70% de los tiburones y las rayas ya han desaparecido. Hemos actuado como si los océanos fueran demasiado grandes para ser destruidos y lo hemos conseguido. En Fuerteventura, la principal amenaza del cambio climático se manifestará ahí, en el océano que nos rodea. La crisis climática a la que se enfrenta el planeta está acelerando la subida del nivel del mar y en 28 años el 10,6% de las playas de Canarias se verán afectadas. Pero será Fuerteventura, isla de grandes llanuras, la más perjudicada. Las mareas inundarán espacios como este. Según los expertos, en el año 2050 el nivel del mar habrá subido hasta en 1 metro y playas como Gran Tarajal, Morrojable, Costa Calma, Cofete o El Cotillo se verán afectadas. En La Graciosa nos hemos venido hasta la playa de Caleta de Cebo, principal núcleo poblacional. Hace años sus aguas eran cristalinas y se la consideraba el paraíso. Por su situación geográfica y las corrientes marinas, a día de hoy se ha convertido en el mayor basurero del sur de Europa, norte de África e incluso América. Estos plásticos han formado una isla que no permite pasar la luz, aumentando la acidificación de sus aguas y como consecuencia la muerte de toda la biodiversidad de la que era la mayor reserva marina de Europa. En Gran Canaria, la presa de Chira está a un 12% de su capacidad. Hace 15 años la imagen era bien distinta. Estaba tan solo un 29% de alcanzar su capacidad máxima. De continuar a este ritmo, extrayendo un 1% mensual de su agua, como ha venido ocurriendo en los últimos 12 meses, y de mantenerse la escasez de lluvias, la imagen que presentará es esta, la de un desierto donde antes hubo un oasis. Es curioso, pero esta calle principal de la villa de Valverde presenta casi un 90% de viviendas deshabitadas. El Hierro se ha convertido en la isla más envejecida de toda Canarias. En el pasado se ha emigrado mucho y es posible que el siguiente factor que obligue a una despoblación sea el cambio climático. En La Gomera, el fuego ha arrasado el monumento natural de los Roques de Agando en el Parque Nacional de Garajonay. Las altas temperaturas y la prolongada sequía ha recrudecido la virulencia e intensidad de los incendios forestales. Las llamas han destruido para siempre especies endémicas y el negro de la ceniza cubre un paisaje en el que antes reinaba el verde de la laurisilva.
Estamos en La Palma, en una extensa plantación de plátano. Una estampa que corre el riesgo de desaparecer, y es que la sequía ya la padecen cada vez más y más en el sector primario. Les damos un dato: en los últimos años no han llovido ni siquiera el 80% de las precipitaciones que se necesita para mantener los cultivos. De seguir así muchos años más en Canarias, se corre el riesgo de que desaparezcan cultivos tan nuestros como puede ser el tomate canario, la uva o incluso la propia platanera. Estamos hablando de que Canarias se enfrenta a un periodo de casi desertificación de su tierra. Pensábamos que ya nos habíamos olvidado de la mascarilla, pero no la dejen muy lejos. Los gases de efecto invernadero están dañando seriamente nuestra salud y nuestro sistema respiratorio. ¿Cuánto tiempo tardaremos respirando este aire? Cada año mueren en el mundo 7 millones de personas debido a los gases contaminantes, y estos también causan plagas de animales como ratas, de mosquitos y de otras enfermedades. Pero todo esto puede cambiar. Menuda diferencia respirar este aire. Todos sumamos en este cambio. Te necesitamos. ¿Qué son los microplásticos? Son pedacitos de plástico más pequeños que están entrando a nuestros océanos, a nuestros cuerpos de agua, espacios verdes. ¿Qué pasa con eso? El plástico es un material que no se biodegrada. Es un material que también flota. Por tanto, se queda en la columna de agua. La presencia de microplásticos nos arropa, están en la atmósfera, los suelos, inundan los mares y océanos, en los lugares más insospechados, desde el Ártico hasta en el aire que respiramos. Es una fuente de contaminación escondida por todas partes, así que nos afecta a todos los que habitamos este planeta. Hay unos pedacitos que sí podemos ver, pero muchos de ellos son fibras de las camisas, pueden ser bolitas como esta pulsera. Esto fue una pulsera que yo encontré ahora mismo en la arena. Esto así mismo cae al mar y una vez que se rompe, todas estas bolitas quedan flotando. Entonces, como el microplástico son pedacitos bien pequeños, pues se quedan en la columna de agua. Ellos también flotan. Así, al estar en la columna de agua, pues ahí es donde entonces los peces, las larvas de diferentes organismos, pues se comen estos microplásticos y luego los peces más grandes se los comen y luego nosotros nos los comemos a ellos. Así que los microplásticos sí son de 5 milímetros hacia abajo. A veces los vemos un poquito más grandes, un poquito más pequeños. Los microplásticos proceden de una gran variedad de fuentes, incluidos desechos plásticos más grandes que se degradan en piezas cada vez más y más pequeñas y están más cerca de nosotros de lo que pensamos. En nuestros hogares, en productos de uso diario como la pasta de dientes, una botella de agua, un sorbeto, productos para limpieza y cuidado de la piel, una bolsa y hasta en los textiles de la ropa. Buena parte del plástico que va a parar al medio ambiente lo hace a los mares y océanos. En la Posita del Escambrón en San Juan, en par de minutos evidenciamos irresponsables prácticas que incrementan la presencia de microplásticos. La verdad que la basura habla y la basura navega. Y fíjense cómo en cuestión de menos de 3-4 minutos los artículos, ¿verdad?, que recogí en este perímetro. Si vemos el material es hace un 100% plástico. Y como vemos aquí, mayormente es plástico de un solo uso. Lamentablemente, la comunidad científica calcula que para el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Un estudio científico revela que las aguas atlánticas contienen entre 12 y 21 millones de toneladas de pequeños desechos plásticos en tan solo sus primeros 200 metros de superficie. El impacto es devastador en el medio marino. La amenaza invisible de las aguas llega a nuestra mesa. El plástico y los microplásticos son un material que no se degradan. Al no degradarse, entran a la cadena alimenticia. Cuando el plástico se rompe en pedazos más pequeños o incluso los microplásticos a veces son creados, ¿verdad? Nosotros tenemos
algo como, ¿verdad? Como esta pulsera es un microplástico creado, la escarcha es un microplástico creado, las bolitas que se ponen en las lociones de exfoliación de cara también son creados. Así que cuando eso cae al océano, nuevamente pues cae a la cadena alimenticia y eso es lo que nosotros ingerimos. Nosotros consumimos microplástico porque consumimos peces o especies de mariscos que ya ingirieron esos microplásticos. Miembros de la organización Scuba Dogs Society tienen un programa para monitoreo de plástico en mares, océanos y cuerpos de agua. Mientras voy echando la muestra, se va filtrando el agua, los microplásticos quedan en este filtro, que es un filtro de 47 milímetros. Sabemos que los microplásticos son de 5 milímetros o menos, así que esto va a capturar todo lo que sea microplástico. La importancia de esto es que si nosotros vemos de dónde están saliendo estos plásticos, estos microplásticos, pues podemos entonces informar las políticas públicas para entonces tomar acción. La organización apuntó a la necesidad de un plan estratégico de país para luchar contra la presencia de microplásticos en el océano, un problema creciente que afecta a la salud del ecosistema y a toda la población. Se necesitan legislar nuevas leyes donde busquemos reducir el plástico. Ya el plástico no es algo de que vamos a reciclar, vamos a hacer limpieza, sino que también tenemos que adoptar una cultura de reducir y reusar. Crecer en la misma casa, jugando con tu hermano al fútbol, ilusionados con el sueño de levantar la Copa del Mundo. Un recuerdo así es algo que podría estar tatuado en la memoria de quienes crecieron en familia con sus hermanos. En la historia de los mundiales hay muchos hermanos famosos que han jugado mundiales juntos o separados. Recordemos algunas duplas famosas de hermanos mundialistas. Los de Boer. Frank y Ronald jugaron juntos en los mundiales de 1994 y 1998 con los Países Bajos, llegando a cuartos de final y hasta semifinales respectivamente. En los dos torneos cayeron contra Brasil. Frank jugaba de central y Ronald era mediocampista. Los Palacios son el primer y hasta ahora único trío de hermanos en estar convocados para un mundial en la historia. Jerry, Wilson y Johnny Palacios hicieron realidad el sueño de ir los tres con la selección de Honduras durante la Copa Mundial en Sudáfrica 2010, cuando disputaron la fase de grupos de la cita. Luego repitieron en Brasil 2014. Solo Johnny no disputó ni un minuto en ambas citas, a pesar de haber estado en el llamado. Los Laudrup. Mikael y Brian llegaron a jugar juntos con la selección de Dinamarca en Francia 98. Mikael estaba en la etapa final de su extraordinaria carrera que lo llevó a jugar en el Real Madrid y el Barcelona, entre otros. Y Brian, a quien muchos veían como su sucesor, anotó un golazo en la derrota de los daneses 3-2 ante Brasil en los cuartos de final de aquel torneo. Los Touré. Colo y Yaya Touré jugaron juntos con Costa de Marfil en los mundiales de 2006, 2010 y 2014. Eran importantísimos en la estructura de su selección, aunque no pudieron avanzar lejos en esas tres citas. En Qatar 2022, Bélgica puede llevar una pareja de hermanos que seguramente llamará la atención, los Hazard, Eren y Thorgan, quienes están convocados y ahora dependerá del director técnico si repiten la incursión mundialista que ya vivieron juntos en Rusia 2018, cuando Eren fue una de las grandes estrellas del torneo. Pero así como están los hermanos que juegan juntos, también hay una dupla que se ha enfrentado dos veces, Jerome y Kevin Prince Boateng. Jerome jugó por el país donde crecieron, Alemania, y Kevin Prince por el de sus orígenes, Ghana. Se enfrentaron dos veces, una en Sudáfrica 2010 y otra en Brasil 2014. En las dos oportunidades fue en la fase de grupos, con victoria para el menor de los dos, Jerome, en 2010 y un empate en 2014. En Qatar 2022 puede darse el enfrentamiento entre los hermanos Iñaki y Nico Williams, quienes juegan para el Athletic Club de Bilbao en la Liga Española. Iñaki, el mayor, de 28 años, debutó en septiembre con la selección de sus orígenes, Ghana, y Nico, a sus 20 años, también jugó, pero con la del país donde creció, España, igualmente en septiembre de este año. Si los Williams entran en las respectivas listas de sus países, pueden enfrentarse en las etapas finales del torneo en 2022 a partir de los cuartos de final. Claro está, dependiendo de los resultados de sus selecciones y de que los cruces los lleven a verse cara a cara. Bien sea juntos o enfrentados, siempre es un sueño cumplido jugar el mundial con tu hermano.